El Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición que nos concede de podernos reunir hoy también para estudiar su bendita y santa palabra. El nombre de Dios tiene que ser glorificado, pero es glorificado solamente cuando predicamos su palabra. Y hoy, hermanos, quiero aprovechar esta bendición que Dios nos concede para que estudiemos acerca de la misma iglesia del Señor, la iglesia que el Señor estableció, la iglesia por la que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. Y Él es la cabeza de su iglesia. Pero el tema de hoy es: Cristo no es la cabeza de las iglesias evangélicas, ni es la cabeza de la iglesia católica. Y necesitamos tener claridad con esto, hermanos. El que estableció su iglesia es el Señor Jesucristo. Y no puede haber otro ser que establezca una iglesia. Pero hoy tenemos un problema muy grave. Y es que nos presentaron, hermanos, la iglesia católica como la iglesia, como si fuera la iglesia que Cristo estableció. Y también nos siguen presentando a Pedro como el primer papa, según ellos. Pero, hermanos, hay otro problema gravísimo que ha hecho muchísimo daño a este mundo. Y es que los evangélicos también nos están presentando sus iglesias, las que ellos mismos establecieron, como si Cristo fuera la cabeza de esas iglesias, como si Cristo fuera el fundador de esas iglesias. Y este mundo ignorante de la Biblia, ignorante de las Sagradas Escrituras, se han creído esos cuentos. Pero, hermanos, ni la iglesia católica ni las iglesias evangélicas que conocemos hoy fueron establecidas por el Señor Jesucristo. Cada iglesia que usted vea, incluyendo la católica, quiero leerles algunas de la lista que muestra internet. Usted puede ir a internet y preguntar cuándo fue establecida la iglesia donde usted se congrega. En esa lista, hermanos, Iglesia Católica Romana, establecida, su fundador fue Flavio Constantino en Roma en el año 313 después de Cristo. Iglesia Luterana por Martín Lutero en Alemania en 1517. La Iglesia Reformada Calvinista, Juan Calvino en Suiza en 1533. Iglesia Bautista, John Smith en Inglaterra en 1609. Los Mormones, José Smith en Estados Unidos en 1830. Adventistas, Elena G. de White en Estados Unidos en 1863. Testigos de Jehová, Charles Russell en Estados Unidos en 1879.
Las Asambleas de Dios, Alicia Watt, en Estados Unidos en 1914. Iglesia Cuadrangular, Aimee Kennedy, en Los Ángeles en 1923. Luz del Mundo, Joaquín González en México en 1926. Iglesia Pentecostal, un grupo de varios en Estados Unidos en 1931. Fe y Esperanza, Ignacio Guevara en Bogotá en 1956. Iglesia Ministerial, María Luisa Piraquive en Bogotá en 1972 con su esposo. Pare de Sufrir, Edir Macedo en Brasil en 1977. Y no sería capaz de terminar la lista, solo les menciono algunas. Pero usted puede confirmar eso, porque eso está a la mano para cualquiera que quiera saber quién fundó la iglesia donde usted se congrega, o la iglesia que le hicieron creer a usted que fue fundada también por el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, que inventaron los hombres, es lo que nos están presentando a todo el mundo como iglesias de Dios o la iglesia de Dios. Todos enseñan doctrinas diferentes. Todas esas iglesias están divididas. Todas se pelean entre sí. Ninguna está de acuerdo con la otra. Pero nos hacen creer que Dios va a venir, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vuelva. Él va a venir a sacar los salvos de cada iglesia, incluyendo la católica. Porque todas las iglesias conducen a Dios y conducen al cielo. Y hermanos, nada más lejos de la verdad. Hay iglesias de todos los gustos, colores y sabores. Hay incluso iglesias para los homosexuales. Usted puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera. Usted va a encontrar la iglesia de su acomodo, si quiere. Pero hermanos, el problema es que esto no ha parado de seguirse estableciendo más y más y más iglesias. Muchas veces, hermanos, gente desocupada, gente desempleada, que les ha dado por establecer su propia iglesia. Y alquilan una bodega, les meten sillas y le ponen un título: esta es la nueva iglesia. Es más, esta es la verdadera iglesia. Y se autodenominan pastores. Y a los 8 días le presentan otro ungido y otro nuevo apóstol. Y les presentan las pastoras. Por favor, hermanos. Y lo que han hecho es por negocio. Y se han enriquecido. Y como otros siguen viendo que muchos pastores pícaros se han enriquecido, entonces ellos también hacen la misma. Pues estamos sin empleo, pues
Ya nos aprendimos 3 o 4 versículos. Ya, yo también soy pastor y yo también tengo iglesia. Y quieren ser pastores no porque quieran tener unas vidas limpias, puras, ejemplares delante del Señor Jesucristo, sino que quieren ser pastores por el dinero. Y entonces han llenado el mundo de iglesias que ellos mismos se inventaron. Y ellos mismos se inventaron su propia doctrina a su manera y a la manera de los que los quieren seguir. Y se hacen llamar pastores con unos testimonios malísimos. Y sale esta cantidad de pastores y también de la misma iglesia católica, violadores de niños. ¿A cuántas mujeres han abusado en sus propias iglesias? Pero son los pastores. Y es una muy mala representación de lo que realmente es la iglesia por la que Cristo Jesús dio la vida en la cruz. En Romanos, en el capítulo 2, solo para mencionar esto, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces se ha hecho una muy mala representación de lo que es la iglesia del Señor y sus siervos. Yo les digo, si usted no tiene un buen testimonio de vida, ¿cómo usted va a ser pastor? ¿Cómo? Tenemos que predicar a Cristo con la vida, hermanos. Y yo los animo también a ustedes, mis hermanos, una vez más, a que permanezcamos en santidad. Y si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar con el ejemplo también. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras, que no se debe mentir, que no se debe engañar y lo haces, y luego vas a venir el domingo a reprender la iglesia y a corregir la iglesia y a enseñarle moral a la iglesia. Por favor, hermanos, si alguien cree en el Señor Jesucristo, si alguien dice ser cristiano, seguidor del Señor Jesucristo, tiene que respetar a Dios, y tiene que respetar la Biblia, y tiene que respetar la iglesia. Y entonces necesitamos también, hermanos, en una manera sincera, de corazón, volver a la Biblia. Y cualquier iglesia que se nos presente hoy,
o que nos presenten hoy como iglesia del Señor o iglesia de Dios, pues esa iglesia tiene que ser comparada con la iglesia que está establecida en el Nuevo Testamento. Toda iglesia, si es de Dios, tiene que casar exactamente con el molde que el Señor Jesucristo dejó en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y entonces nos toca preguntarnos, bueno, en la iglesia que Cristo estableció, que la estableció en Jerusalén en el año 33, en la iglesia que Cristo estableció en Jerusalén, que la estableció con judíos, solamente con judíos, porque el Señor vino a esta tierra y Él habitó fue con ellos. Él vino fue a los judíos, su pueblo. Entonces, la iglesia que Cristo estableció, la estableció en Jerusalén y con judíos. En esa iglesia que vemos en la Biblia, vemos a los apóstoles rezando el rosario. Leemos en la Biblia que los apóstoles adoraban a María la Virgen, que se le arrodillaban a ella. Que Pedro era papa. Pedro tenía esposa. Todos sabemos en la historia que el Señor Jesucristo sanó la suegra de Pedro. Y si tenía suegra, ¿estamos de acuerdo? Pedro no fue el primer papa, ni el primer obispo. Esos son cuentos, hermanos. Tenemos que volver a la Biblia. Ahora, hermanos, en la iglesia del primer siglo, la iglesia de la Biblia, la única iglesia que aparece en la Biblia, en esa iglesia los apóstoles danzaban, gritaban, se tiraban al piso y chapaleaban, que porque los agarró el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hermanos, en el día de Pentecostés los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, lo que hicieron fue predicar la palabra en una manera maravillosa, asombrosa, para gloria de nuestro Dios. Dieron a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa iglesia tenía nuevos apóstoles, aceptaban nuevos apóstoles, aceptaban a alguien como apóstol, aparte de los que el Señor dejó registrados en el Nuevo Testamento. En Hechos, en el capítulo 1, dice el versículo 21, cuando fueron a escoger el sucesor de Judas, porque Judas se había ahorcado, entonces faltaba uno. Entonces van a escoger al sucesor de Judas y miren los requisitos según la palabra divina para que alguien fuera escogido como apóstol. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Había dos hombres que llenaban estos requisitos. Y ellos mismos
los pusieron al frente para que se decidiera, según la voluntad de Dios, cuál de esos dos, porque no podían ser los dos, aunque los dos llenaban los requisitos, pero solamente faltaba uno. Y fue escogido Matías, según la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero ¿cuáles eran los requisitos? Tenían que ser hombres que hubieran estado con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Comenzando, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Tenían que haber visto cuando fue bautizado la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vino el Espíritu Santo sobre él. Y también tenían que haber visto cuando el Señor murió, fue sepultado, resucitó, y también cuando subió al cielo. Por eso hoy cualquiera que diga ser apóstol, salga corriendo delante de un loco de esos, por favor, por favor. Tenemos que volver a la Biblia. Solamente la Biblia es la verdad, porque es la palabra de Dios. Amén. En esa iglesia que el Señor Jesucristo estableció, había pastoras. ¿Por qué el Señor no le metió siquiera 2 apóstolas al grupo? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece en la Biblia una lista de requisitos para que una mujer sea pastora? Porque en la iglesia que Cristo estableció, hermanos, también dejó escrito. Primera de Corintios, capítulo 14. Por esa razón, en la iglesia que Cristo estableció no puede haber pastoras. Primera de Corintios 14, 34 al 37. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Cristo en Corinto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios, de nuestro Señor. Yo creo que ustedes son más inteligentes que yo no tengo nada que explicar de estos versículos. Pero como si fuera poco, también repite la orden en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y se tomó la molestia Dios de darnos la explicación. ¿Por qué no permite que la mujer sea la que enseñe y ejerza dominio sobre el hombre? 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. 14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hoy estos grupos feministas hablan que no, que eso era una cultura muy machista, que Dios era machista, que Pablo era machista, que ni le gustaban las mujeres.
que es que había muchas mujeres chismosas en ese entonces en la iglesia. No, hermanos, miren las razones de Dios. Adán fue formado primero. ¿Es culpa del hombre? La mujer fue la que incurrió en transgresión y por eso Dios le metió el castigo. Nada que ver con el machismo, hermanos. Por estas razones, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo dejó establecida en la Biblia, no puede permitir que una pastora se pare aquí a predicar. ¿Estamos de acuerdo? No puede haberla. ¿Sí? ¿Hay mujeres que les gustaría ser pastoras? ¿Hay mujeres que les gusta el púlpito? No importa que le guste. No es permitido para usted. Entonces necesitamos volver a la Biblia, porque la iglesia es de Cristo. Y si la iglesia es de Cristo, entonces aquí ninguno de nosotros podemos hacer algo diferente a lo que Él dejó establecido. Mateo 16, 18, lo que dijo el Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Les voy a leer desde el 16, porque también esto es importante aclararlo. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración que acabas de recibir de parte de mi Padre que está en los cielos, basado en esa declaración, edificaré mi iglesia. Y vuelvo y le repito, hermanos, nadie puede ser tan atrevido como para venir a establecer otra iglesia. Todos tenemos que sujetarnos es a la iglesia única que el Señor Jesucristo estableció. En Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, predicaron el evangelio los apóstoles. Y dice en el versículo 36 al 38: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa fue la predicación de estos apóstoles. Sepan que este Jesús a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y no importa quién crea o no, no importa quién quiera obedecer o no al Señor Jesucristo, pero esta es la verdad. Pero hubo una reacción muy buena de un grupo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿a dónde fueron añadidas? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, el Señor no agarraba aquí persona por persona como quieren enseñar algunos. Escogido usted, no. Él escogió su iglesia y en su iglesia, a su iglesia añadía los que han de ser salvos. Amén. Entonces ahí, a esa iglesia hace 2000 años, hermanos, que fue establecida, a esa iglesia fueron añadidos los apóstoles, fueron añadidos todos estos 3,000 o como 3,000 que se bautizaron. Y la iglesia fue creciendo y se expandió, hermanos. Pero el término iglesia significa grupo de personas apartadas, separadas para Dios. Eso es iglesia. Y la iglesia está en la Biblia presentada en dos maneras. Las iglesias locales, como la iglesia de Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Galacia, en Pérgamo, en Tiatira, en Éfeso. Iglesias locales. Pero también nos habla de la iglesia universal. No es el conjunto de iglesias, sino el grupo de los que han de ser salvos, de los salvos de todo el mundo. Pero lejos de la verdad está presentar los grupos evangélicos que se inventaron hoy los hombres para decir que Dios va a venir a sacar a los salvos de sus iglesias. Por favor, hermanos. Por favor. En Efesios, en el capítulo 1, dice la palabra divina en el versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, ojo, sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es el Señor de la iglesia? La cabeza. ¿Y qué es la iglesia? Versículo 23. La cual es su cuerpo. Hermanos, ¿puede haber un cuerpo con 2 o 3 cabezas? Yo soy cristiano de la pentecostal. Yo soy cristiano bautista. Yo soy cristiano de la luz del mundo. Por favor, hermanos, hoy no solamente nos han presentado sus sectas, sus grupos evangélicos como la iglesia del Señor, sino que le han hecho creer a medio mundo que para nosotros poder entender la Biblia y poder ser salvos, necesitamos primero empaparnos de los libros de Juan Calvino o de los bautistas o de los adventistas o testigos de Jehová. Hermanos, qué desgracia más grande sería para este mundo que para nosotros poder entender la Biblia, poder estudiar la Biblia, poder obedecer a Dios, poder ser salvos, tuviéramos que estudiar los libros de ellos y estar de acuerdo con las doctrinas de ellos, para entonces ahí sí venir a la Biblia
e interpretar la Biblia de acuerdo a los ojos pentecostales o mormones o bautistas. ¡Qué ridículo, hermanos! Miserable de este mundo, si eso fuera así. Gracias a Dios que la palabra de Dios está libre. Y la palabra de Dios es la única verdad. Y nosotros no tenemos que seguirle el cuento a ninguna iglesia evangélica. Nosotros no tenemos que estudiar el catecismo romano para poder interpretar la Biblia, para poder estudiar la Biblia, para poder ser salvos. Por favor, por favor. En el mismo Efesios dice, capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿La bautista? ¿La pentecostal? ¿Los mormones? ¿Los adventistas? ¿Cuál? Por favor. ¿Las iglesias que dirigen las pastoras de hoy? La multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia. De hombres simples pescadores como Pedro, como Juan, como Jacobo. De hombres sin letras y muy mal presentados físicamente como Juan Bautista. Hombres sin diplomas, pero llenos del Espíritu Santo. Hombres santos. Hombres que dieron la vida por el Señor Jesucristo. Hombres de testimonio en esta tierra, que por amor a Dios lo dejaron todo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. A los principados y potestades en lugares celestiales. Versículo 21, 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Cuál iglesia? ¿La católica? Las que establecieron en el siglo XVI, las que establecieron en el siglo XVIII, las que establecieron en el siglo XX, las que siguen estableciendo en el XXI. A Él sea la gloria en la iglesia, la única iglesia que tenemos en la Biblia. Por eso somos cristianos, pero no pertenecemos a ninguna iglesia evangélica. No pertenecemos a la iglesia católica. Solamente somos cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, que dicen los apóstoles, ya, eso es todo lo que hay que hacer, lo que el Señor diga, lo que el Señor mande, y ya está. En el mismo Efesios dice el versículo, capítulo 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, amar a la esposa no es darle flores y decirle te amo. Es ver por ella, es responder por ella, es hacerle el bien a ella. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si le da flores, pues tampoco es malo, pero el Señor Jesucristo nos amó sin palabras, sin flores. Nos amó con su vida, con sus hechos.
nos gritó su amor en silencio desde la cruz. Gloria a su santísimo nombre. Y Él fue el que dio la vida por su iglesia. Él no dio la vida por la iglesia bautista ni pentecostal. Por favor, mire a ver quién fue el que estableció eso. ¿Para qué dio la vida por ella? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Esto se aplica a las iglesias que establecieron los hombres? Primera de Timoteo 3, versículo 15. Habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo califica el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, la iglesia? ¿Cómo la describe? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se aplica esto a los evangélicos? Por favor, hermanitos, por favor, solamente el Señor Jesucristo dio la vida por su iglesia. Ahora los hombres se inventaron sus propias iglesias, se llenaron de dinero con sus iglesias, con sus doctrinas y sus seguidores. Pero nosotros vemos en la Biblia, hermanos, los apóstoles nunca hicieron una cosa de esas. Apóstoles como Pablo también trabajaban, hermanos, y se ganaban la vida y ayudaban a los hermanos. Leamos eso en Hechos, en el capítulo 20. Versículo 31, 33 al 35. No lo olviden. El apóstol Pablo dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lejos de buscar que las iglesias le dieran salario, ni vestido, ni oro he codiciado de ninguno. Hermanos, si les digo que ninguno de nosotros le llega a los tobillos al apóstol Pablo, pero hay algunos que hasta se comparan con Pablo. Por favor, hermanos, miren el ejemplo de este varón. Él mismo trabajando con sus propias manos para su propio sustento y para ayudar a los que andaban con él, y también para ayudar a los pobres, porque él había entendido: más bienaventurado es dar que recibir. Y ese lo entendió, y yo espero que usted también. Pero, hermanos, en Mateo
en el capítulo 15. Mateo 15 dice versículo 7. Mateo 15, 7. Dice la palabra divina: hipócritas. Ojo que estas son palabras del Señor Jesucristo, no son palabras de un apóstol, ni de un pastor, de un predicador. Palabras del Señor Jesucristo a judíos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos fariseos que dice el versículo 12: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hermanos, esta era la secta de los fariseos, la más fuerte, la más famosa. Y a estos el Señor Jesucristo les dice: hipócritas. Ustedes están siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres. Ustedes de labios me honran, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. Entonces se acercan los apóstoles y dicen: maestro, si sabes que los fariseos se ofendieron con esa predicación tuya. Respuesta, versículo 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hermanos, entonces esa secta de los fariseos era una planta que no plantó mi Padre Celestial. Imagínense, hermanos, si esto se lo está diciendo a los fariseos judíos, conocedores y seguidores de la ley de Dios. Imagínense qué le diría a todos estos grupos evangélicos de hoy, enseñando el evangelio de la prosperidad y llamando a la gente a que se congreguen y llenen el estadio, porque va a haber sanidades milagrosas esta noche. Repito el 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos guiando ciegos. Son plantas que no plantó mi Padre Celestial, punto. Pero a veces nosotros, hermanos, nos quedamos callados con la Biblia, nos quedamos callados con la verdad, porque resulta que tengo un amigo pentecostal, tengo un amigo bautista que es muy buena persona. No, te va para el cielo, derecho, tranquilo. Como si nosotros fuéramos Dios, como si nosotros fuéramos el juez de ellos. Por favor. En el mismo Mateo dice en el capítulo 7, uno de los textos que más aborrecen los grupos evangélicos es este. Es un texto que ellos no predican, no lo mencionan en sus iglesias, porque Dios les da muy duro en él y con él. Mateo 7, 21 al 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tremendo. Y ojo, porque aquí no está hablando el Señor Jesucristo de los borrachos, los fornicarios, homosexuales. No, Él no está hablando aquí de eso, hermanos. Él está hablando aquí del mundo religioso, de personas que creen en el Señor, que lo llaman Señor, Señor, y que además en el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vuelvo y les digo, no está hablando a borrachos, a fornicarios del mundo. Está hablando a los que dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Son predicadores. En tu nombre hablamos lenguas. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Estamos hablando de los que hacen muchos milagros. Y estamos hablando, hermanos, de la enorme sorpresa que va a haber en el día del juicio para estas personas. Porque el Señor les dice: aunque hagan milagros, aunque echen fuera demonios, aunque crean en mí, aunque me llamen Señor, Señor, aunque repitan la oración de fe 10 veces, no hacen la voluntad de mi Padre, son hacedores de maldad. Y aunque ellos creen y están seguros de que conocen a Dios y sirven a Dios, el Señor les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, hermanos, es gente que vive sin ley. Dicen ser cristianos y puede que se congreguen y puede que hasta hagan milagros, puede que hasta prediquen, pero en realidad viven como sin ley, como si la palabra de Dios no existiera, como si Dios mismo no existiera. Son personas que en realidad, aunque le canten a Dios, aunque hagan milagros, ellos viven lejos de Dios. Y el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice en Juan, primera de Juan, capítulo 2. Y el versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo se sabe que usted conoce a Dios? Si guarda sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo, lo que yo os mando? Lucas 6:46. Creer que Jesucristo es el Señor es creer que Él es mi amo, mi dueño, mi salvador. Él es todo para mí. Entonces yo tengo que hacer todo lo que Él diga a la hora que Él diga. Eso es creer en el Señor. De resto, aunque usted haga milagros, aunque usted crea en el Señor y crea que Dios está con usted, usted puede estar muy engañado y también usted se puede llevar una sorpresa tremenda en el día del juicio, porque estos se acercaron a Dios plenamente confiados, y muchos van a llegar hacia el juicio plenamente confiados de que Dios está con ellos, que son hijos de Dios. Juan capítulo 8, dice la palabra divina, versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos, ojo, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Le respondieron estos judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aparte, dice la palabra en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo se sentían estos judíos? Estaban plenamente confiados que conocían la verdad. Estaban plenamente seguros que eran libres. Y estaban plenamente seguros que eran hijos de Dios. Y viene el Señor Jesucristo, el que conoce los corazones, el que conoce lo que hay dentro de cada ser humano, y les dice: no, ustedes no conocen la verdad. Ustedes son esclavos del pecado, y el padre de ustedes es el diablo. Punto. A judíos, para que lo tengan en cuenta. Si eso dijo a estos judíos, hermanos, imagínense al mundo religioso actual. ¿Qué le dirá? Si a ese mundo, si a ese pueblo judío lo sacó del templo a punta de látigo, habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, y lo sacó a punta de látigo, él mismo. Hermanos, ¿qué no hará con estos negociantes del evangelio? Con esta cantidad de pícaros. ¿Ustedes han leído en la Biblia que los apóstoles cobraban diezmos a las iglesias? Jamás. Ya les mostré el ejemplo del apóstol Pablo. Él mismo trabajaba y ayudaba a los demás. Por favor, hermanos.
Es muy grave que esta gente se sintiera tan confiada. Lo mismo que los de Mateo 7:21. Muchos me dirán confiadamente en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Plenamente confiados de su fe y su ministerio en el Señor. Y entonces os declararé: mira, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Como sacó a estos y los calificó de hijos del diablo, aunque eran descendientes de Abraham, ustedes son del diablo. ¿Por qué, hermanos? Es que Dios no cuenta cabezas en las reuniones de las iglesias. Nosotros contamos cabezas. ¿Cuántos nos reunimos? 100. Para Dios, si le preguntamos cuántos de estos 100 van para el cielo, ¿con cuántos cuenta Dios como hacedores de la voluntad de su Padre, nuestro Padre? ¿Dirían que los 100? El número podría variar mucho, hermanos, porque yo vuelvo y les digo: Dios no cuenta cabezas, Dios cuenta corazones, vidas consagradas a Él, vidas entregadas en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, como lo decía Pablo en Romanos 12:1. Eso es lo que mira Él. Pero el mundo religioso, hermanos, sigue pensando en el número de cabezas. Y no, hermanos, muchos también pueden venir al Señor el domingo y cantarle a Dios, y Dios decirle lo mismo que les dijo a estos: este pueblo de labios me honra. Ay, mira cómo canta. Uy, mira cómo levanta esas manos. Ay, qué hermoso. No, puede que Dios diga: hipócrita, me alabas de labios, pero yo que conozco tu corazón, yo que conozco tu mente, yo que conozco tu vida, yo que conozco tus intenciones más íntimas, sé que tu corazón está lejos de mí y que eres un hacedor de maldad. Y por poner el ejemplo, hermanos, el rey Saúl. Es difícil que alguien que haya estudiado un poquito la Biblia no sepa quién es el rey Saúl. ¿Quién fue? Hermanos, el rey Saúl tenía el Espíritu Santo. Fue ungido por Dios como rey de Israel. Saúl, el ungido rey de Israel, con un ministerio, el más grande ministerio que un ser humano podía llegar a tener en esta tierra. Rey de Israel, rey del pueblo de Dios. Pero sin embargo, hermanos, Saúl no hizo la voluntad del Padre Celestial.
Y Dios vio su corazón, un corazón lleno de soberbia, un corazón que no se sujetó a la palabra de Dios, un hombre que no obedeció a Dios, que quiso hacer las cosas a su manera y le perdonó la vida al rey de los amalecitas y a lo mejor del rebaño, para también quedar bien con el pueblo, por agradar al pueblo, para que el pueblo lo alabara. Y luego, hermanos, este mismo hombre dice que era el más alto que había en Israel, la persona más alta de todo el pueblo, le llegaba a los hombros al rey Saúl. Pero vino Goliat a desafiarlos y nadie se atrevió, y mucho menos el rey Saúl, a pesar de su enorme estatura. No se le quiso medir a Goliat. Pero viene un muchachito, David, el rey David. El vestido de soldado le quedaba grande. No era capaz de caminar con eso. Y a ese muchachito insignificante lo puso Dios contra Goliat y lo mató. Entonces las mujeres cantaron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y se llenó de ira y de envidia el rey Saúl. Y ese corazón, hermanos, lleno de envidia, procuró matar al rey David varias veces y lo persiguió para matarlo. Y ese corazón soberbio que quiso agradar a Dios a su manera, que quiso llevarle la corriente al pueblo para que el pueblo lo alabara. Ese corazón lleno de envidia, hermanos, a pesar de los talentos y todo el ministerio que Dios le había dado, terminó por allá visitando una bruja, desesperado, solo, llevado del mismo diablo. Entonces no se trata de quién tiene talentos, es solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es por cuántos milagros hace, cuánta Biblia sabe, cuánto predica, cuánto bautiza, a cuántos bautiza. No es por eso. Es si hacemos la voluntad del Padre Celestial, si guardamos sus mandamientos con toda humildad, sin envidia, sin enredos, sin traiciones, con buen testimonio, hermanos. Y les insisto a todos los que aquí predican conmigo, yo prefiero la muerte de ustedes a que me hablen de que usted también cayó por allá en fornicación con otra hermana, con otra muchacha. Prefiero que me digan, que me den la razón de que usted se murió. Pero igual primero yo, 1,000,000 de veces, prefiero mi muerte, de la manera que Dios quiera dármela, antes que el nombre de Dios sea blasfemado por mi culpa, por un mal testimonio. Por allá también cayó con otra mujer. Por allá también se emborrachó. No, hermanos. La iglesia del Señor tiene que ser respetada. En 1 Corintios, en el capítulo 5,
Dice, versículo 9, habla el apóstol Pablo a la iglesia y les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y no importa sus sentimientos, pero si nosotros somos de la iglesia del Señor, aquí hay que hacer lo que diga el Señor. Y cualquiera que llamándose hermano ande en mal testimonio, en su pecado, a escondidas, Dios nos da una orden: apártense de esa persona y ni siquiera coman con ella. El que estableció la iglesia también estableció la disciplina para la iglesia. Y nosotros, ningún pastor, ningún predicador, ningún hombre tiene autoridad para meterle doctrinas o sus propias ideas a la iglesia. Todos tenemos que someternos a Cristo, someternos a su palabra, someternos a su voluntad. Vamos a terminar para no aburrirlos. Gálatas capítulo 1. Habla también el apóstol Pablo. El que no creía en la iglesia, el que no creía en Cristo, pero que luego toda su tradición judía, todas sus costumbres, las echó a la basura. Todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3, del 4 al 9. Pero no lo vamos a leer. Solo les menciono el ejemplo de este varón de Dios. Y este varón de Dios también escribió a los Gálatas en el capítulo 1 y versículo 8. Mas si aún nosotros, incluyéndose él, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, llámese como se llame. ¿Cómo nos van a venir a traer sus libros, sus revistas, y a meternos eso como doctrina? Por favor, a la palabra de Dios no se le puede añadir ni quitar. A esto no le podemos meter un libro más. Pero es que este libro fue escrito por el ungido apóstol. Por favor, hermanos. ¿Cuál libro? ¿Inspirado por quién? ¿Cómo nos van a presentar a Juan Calvino o a cualquiera de estos que establecieron sus iglesias como los grandes ungidos?
Y nos van a venir a meter esa doctrina para hacernos creer que ellos son los que tienen la verdad. Ellos son los que tienen la razón. Hermanos, no le aceptamos libros a nadie. Si alguien, porque Dios nos libre también de creer que ya no las sabemos todas. Nosotros tenemos que aprender de todos los días. Pero para eso es que tenemos que estudiar, ¿sí? Y qué bueno que nos compartamos estudios, que nos sentemos y estudiemos, que aprendamos, ¿cómo no? Pero jamás vamos a tomar un libro o una revista de un hermano como doctrina. La palabra de Dios es la única verdad y no se le puede añadir ni quitar. Si nos están predicando diferentes evangelios, este mundo religioso. Pablo dice, mire, si aún nosotros o un ángel del cielo, resulta que ustedes ven venir un ángel, ustedes lo están viendo, viene con otro mensaje, sea maldito ese ángel. Usted no se ponga a creer esas bobadas. Mucho menos un simple hombre que atrevidamente viene y establece su propia iglesia y su propia doctrina y escribe sus propios libros para hacerle comprar eso a los miembros de su iglesia. Por favor, por favor. Repito el 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, y esto fue lo que se escribió hace 2000 años en la iglesia del Señor Jesucristo. No podemos recibir absolutamente nada. Imagínense, vamos a recibir algo del siglo IV, del siglo XVI, del siglo XVIII. Vamos a recibir algo más de eso. Lo que recibimos está aquí, hermanos. Por la misericordia de Dios, hermanos, Dios no ha permitido que la Biblia sea destruida. Por el contrario, hermanos, la Biblia hoy está en todos los idiomas. Gloria a nuestro Dios. Y tenemos la libertad, hermanos, de comprar una Biblia. Hermanos, hoy todavía está mejor. Hay una cantidad de versiones buenísimas que también nos pueden ayudar a entender mejor un versículo que usted no entienda. Pero Dios nos libre también de pensar que la Biblia es solamente para los grandes, elocuentes y egresados de Harvard. Por favor, hermanos, el Señor enseñó la verdad a campesinos, a pescadores, a personas del común, como nosotros. Y gloria a su santísimo nombre. También nos dejó esta advertencia. No podemos recibirle doctrina a ningún ser humano. No podemos recibir más doctrina distinta a la que está establecida en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para ser siervos de Cristo,
tenemos que estar contra todas estas doctrinas y sujetarnos única y exclusivamente a la palabra de Dios, a la cual nadie le puede añadir ni quitar. Si alguien va a predicar hoy, hermanos, aquí no traiga otro libro. Que esto es del psicólogo. Por favor, por favor. Si alguien va a hablar, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios y punto. Que Dios les bendiga a todos.